Ayúdame, finge que eres mi mujer. Elena estaba fregando el suelo cuando un millonario en pánico corrió hacia ella. Aceptó por compasión, pero cuando la prometida del hombre empezó a humillarla, llamándola una muerta de hambre, Elena sacó su tarjeta de visita. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, contadnos en los comentarios desde dónde nos veis. Nos interesa mucho saberlo. Deseamos que disfrutéis de esta fascinante historia. Elena pasó la mopa por el último escaparate y se irguió, sintiendo un dolor sordo en la espalda. Eran más de las 10 de la noche. La boutique llevaba tiempo cerrada. Los clientes se habían ido, los dependientes habían vuelto a sus casas y ella se había quedado sola en aquel reino de brillo y lujo. El suelo de mármol reflejaba la luz de las lámparas de araña. En los maniquíes se exhibían vestidos de miles de euros y en el aire flotaba el delicado aroma de un perfume caro. Enjuagó la mopa en el cubo, la escurrió y volvió al trabajo. Metódicamente, metro a metro. Llevaba 8 años haciendo lo mismo. 8 largos años durante los cuales nadie que caminara sobre aquel suelo reluciente con tacones de Louboutin sospechaba quién lo fregaba realmente cada noche. Elena sonrió para sus adentro. Hubo un tiempo, hace mucho, en que de verdad era una simple limpiadora. 27 años, un divorcio, una habitación alquilada en las afueras y un trabajo en un centro comercial. Fregaba los suelos de las tiendas, limpiaba los escaparates, sacaba la basura y ahorraba. Guardaba cada céntimo que le sobraba en un sobre que escondía bajo el colchón. Recordaba el día en que entró por primera vez en la diminuta tienda de ropa de mujer de la planta baja. La dueña, una anciana, se quejaba de su salud y quería vender el negocio. Elena llegó después de su turno, con unos vaqueros gastados y una chaqueta barata, y puso sobre el mostrador todos sus ahorros, 30.000 euros. La anciana la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió. Todo empezó con aquella pequeña tienda. Elena trabajaba 16 horas al día. Por la mañana atendía en el mostrador, por la tarde limpiaba en el centro comercial y por la noche organizaba la mercancía y llevaba la contabilidad. Un año después, abrió su segunda tienda. Luego, la tercera. Aprendió a negociar con proveedores, a entender de telas y diseños, a intuir que se vendería. Hace 5 años, abrió su primera boutique de verdad. No una tiendecita, sino una boutique con decoración de diseño, ropa de marca y dependientes profesionales. Luego vino la segunda, la tercera ahora tenía 6 boutiques repartidas por la ciudad. Cada una le proporcionaba unos ingresos estables, pero la costumbre se había quedado. Una vez a la semana, los jueves, Elena iba a una de sus tiendas después del cierre. Se ponía una vieja bata de trabajo y fregaba los suelos. Le recordaba de dónde venía. La mantenía con los pies en la tierra y le daba la oportunidad de pensar en silencio, sin el ajetreo, las llamadas y las reuniones. Acababa de sumergir la mopa en el cubo cuando oyó el repiqueteo de unos tacones sobre el mármol. Se dio la vuelta. Hacia ella se dirigía un hombre alto, de unos 35 años, con un impecable traje gris. Tenía el pelo oscuro ligeramente alborotado, como si se hubiera pasado la mano por él con nerviosismo. Un rostro atractivo, de rasgos regulares, pero con una mirada tensa, preocupada. Elena se levantó, quitándose los guantes de goma. ¡Qué extraño! El guardia de seguridad de la entrada debía impedir el paso a todo el mundo después del cierre. Disculpe, ya hemos cerrado, dijo ella amablemente. Vuelva mañana, por favor. El hombre se acercó más. Ahora podía ver que su traje no era de una tienda cualquiera. Cachemira, un corte perfecto. Los gemelos de los puños brillaban bajo la luz de las lámparas. Un reloj caro en la muñeca. De esos clientes que entran sin preguntar el precio. Necesito su ayuda, soltó él, mirando a su alrededor, hacia los escaparates y la puerta de la boutique. Es muy importante. No tengo tiempo para explicarlo. ¿Pero podría fingir que nos conocemos? Elena frunció el ceño. ¡Qué petición más extraña! Instintivamente, retrocedió un paso, apretando con más fuerza la mopa húmeda. No entiendo de qué me habla. Escuche. El hombre se pasó una mano por la cara, y Elena notó cómo le temblaban los dedos. Sé que suena a locura, pero ahora mismo va a venir una mujer. Ella lleva 6 meses acosándome. No acepta un no por respuesta. He intentado explicarle que no estoy interesado, pero no me escucha. Hablaba rápido, de forma entrecortada, claramente nervioso. Elena le estudió el rostro. No parecía un estafador ni un loco, más bien un hombre acorralado que no sabía cómo salir de una situación complicada. ¿Y qué quiere de mí? Finja que estamos juntos. Solo 5 minutos, por favor. Sacó la cartera del bolsillo y extrajo varios billetes. Le pagaré. Lo que usted diga. Elena miró el dinero y luego, de nuevo, a él. Claro, la había tomado por una simple limpiadora que aceptaría cualquier chapuz. Bueno, ella misma había creado esa imagen. La bata vieja y descolorida,
los guantes de goma, el cubo de agua. Guarde el dinero, dijo con calma, y cuénteme qué ha pasado con normalidad. Sin dinero y sin prisas. El hombre guardó la cartera y respiró hondo. Parecía realmente desesperado. Me llamo Javier Romero. Soy dueño de una cadena de hoteles. Hace 6 meses, en una cena de negocios, conocí a Victoria Luján. Es la hija de Ignacio Luján, mi socio. Tenemos un proyecto en común. Después de esa cena, Victoria empezó a mostrar un interés muy insistente. Se pasó de nuevo la mano por el pelo. Elena comprendió que era un gesto nervioso. Le dije desde el principio que no buscaba una relación. De forma educada, pero firme. Pero no me deja en paz. Me llama 20 veces al día, me envía regalos a la oficina, se presenta en mis hoteles sin avisar. Su padre insinúa que le encantaría vernos juntos. Cree que eso fortalecería nuestra sociedad. Estoy atrapado. Si le digo a Luján sin rodeos que su hija me tiene harto, puedo perder a mi socio y el dinero invertido en el proyecto. Elena escuchaba, apoyada en un escaparate. La historia sonaba bastante verosímil. Ella misma se había topado con gente así de insistente, que no aceptaba una negativa. Y la situación con el socio comercial podía ser realmente delicada. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Esta noche me ha escrito diciendo que me había preparado una sorpresa. Algo sobre un encuentro romántico. Supe que tramaba algo otra vez, intenté negarme, pero me envió la dirección de esta boutique y me dijo que ya estaba aquí. He venido corriendo para detener esto antes de que... Hizo un gesto vago con la mano. No sé qué habrá ideado esta vez. La última vez reservó una mesa para 2 en un restaurante a mi nombre y se quedó sentada allí 3 horas. Luego se puso a llorar en las redes sociales diciendo que la había dejado plantada. Una persona encantadora, comentó Elena con sequedad. Si me ve con otra mujer, quizá por fin entienda que no estoy libre. Por favor, solo quédese a mi lado. Diga un par de palabras, finja que nos conocemos. En su voz había una desesperación genuina. Elena se lo pensó. Por un lado, meterse en los dramas ajenos era lo último que le apetecía. Por otro, recordó a su exmarido, como la había acosado los 2 primeros años tras el divorcio. La llamaba, se presentaba en su casa, le exigía que volviera. Tuvo que mudarse para que la dejara en paz. En aquel entonces, ella también habría necesitado ayuda, pero no tuvo a nadie. De acuerdo, dijo finalmente, pero sin dinero. Simplemente le ayudaré. Javier soltó el aire como si le hubieran quitado un peso de encima. Gracias. ¿De verdad? Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Elena. ¿Javier? Aunque eso ya lo sabe. Intentó sonreír, pero le salió una mueca tensa. Disculpe por meterla en esto. No se preocupe. Son cosas que pasan. Se quitó la bata y la colgó en el respaldo de una silla junto a la caja. Debajo llevaba un sencillo jersey negro de cuello alto y unos vaqueros. Nada especial, pero ropa limpia y cómoda. Se arregló el pelo, recogido en una coleta informal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Solo quedarme aquí a su lado? Sí. ¿Y si ella pregunta algo bueno? Sígame la corriente, por favor. En ese momento, apareció una figura en la puerta de la boutique. Una mujer alta, con un abrigo de visón de color chocolate que resultaba ostentoso incluso en el interior climatizado. El pelo rubio, peinado en rizos perfecto. Un maquillaje digno de una sesión de fotos. En sus manos, un enorme ramo de rosas rojas y una bolsa de regalo con el logotipo de una famosa marca de joyería. Se detuvo al ver a Javier y su rostro se iluminó con una sonrisa feliz. Javi, cariño, qué alegría que hayas venido. Victoria, pues era evidente que se trataba de ella. Cruzó rápidamente la sala sobre unos taconazos de aguja que repiqueteaban en el mármol. Elena no pudo evitar pensar que solo el abrigo debía de costar más de 10.000 euros. Los diamantes de sus orejas brillaban con cada movimiento de cabeza. Victoria, empezó Javier, dando un paso atrás. Ya te dije. Pero la mujer no le escuchaba. Le tendió el ramo, y Elena vio como Javier retrocedía instintivamente un poco más, casi pegándose al escaparate. Lo he organizado todo, canturreaba Victoria, sin siquiera reparar en la presencia de Elena. Una mesa en el Palais Royal, champán, tu plato favorito. Recuerdo que una vez mencionaste que te encantaba el solomillo a la milanesa. Y mira, levantó la bolsa. Un pequeño regalo, un reloj, un Patek Philippe. Si vieras lo bonito que es. Victoria, dijo Javier con firmeza. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Javi, venga, no empieces otra vez. Me ha costado mucho esfuerzo. Hoy estoy ocupado. Y además, se giró hacia Elena y le tendió la mano. Vicky, te presento a Elena, mi mujer. El silencio que siguió a esas palabras fue casi palpable. Victoria se quedó paralizada con el ramo en las manos, mirando alternativamente a Javier y a Elena. Su sonrisa se desvaneció lentamente, dando paso a la perplejidad. ¿Qué? Preguntó al fin. ¿Qué mujer? Javi, esto es una broma.
Elena sintió que Javier le cogía la mano. La tenía húmeda de sudor y los dedos le temblaban. Ella le apretó la mano en respuesta, haciéndole saber que no lo abandonaría en ese momento. No es una broma, dijo él. Elena y yo estamos juntos. ¿Desde hace tiempo? Solo que no lo he hecho público. Victoria clavó la mirada en Elena. Y entonces, algo duro, casi malvado, apareció en sus ojos. La recorrió con una mirada evaluadora, desde las sencillas zapatillas deportivas hasta el jersey de cuello alto sin ninguna marca visible. ¿Esto? En su voz sonó un desprecio absoluto. Javi, ¿hablas en serio? Pero sí es, señaló el cubo de agua y la fregona junto a la pared. Es la limpiadora. La vi fregando el suelo cuando entré. Elena sintió que algo se le encogía por dentro. No por la ofensa. Hacía tiempo que había aprendido a no reaccionar a esas cosas, sino más bien por la rabia. Ahí estaba, su verdadera cara. No importa quién seas ni lo que hayas conseguido. Si no llevas un abrigo de bisón y diamantes, no eres nadie. Victoria, no sigas, intentó detenerla Javier. Pero la mujer ya estaba embalada. Has elegido a una criada en vez de a mí. ¿En serio? Se acercó a Elena, y ésta percibió el sofocante olor de un perfume pesado. Escúchame, bonita, ¿cuánto te ha pagado? 1000, 2000, te daré más. Solo tienes que irte ahora mismo y olvidarte de esto. Vicky, basta, dijo Javier bruscamente. Estás cruzando la línea. ¿Que yo la estoy cruzando? Victoria se volvió hacia él, y el ramo de rosas salió volando y cayó al suelo. Me estás dejando como una idiota. 6 meses. Llevo 6 meses intentando estar a tu lado, organizando encuentros, haciéndote regalos, llamándote. Y tú te buscas a una cualquiera y ahora te escondes detrás de ella. Elena permaneció en silencio. En su interior luchaban dos deseos, decirle a esa niña mimada todo lo que pensaba de ella, o simplemente marcharse y no complicarse la vida. Pero le había prometido a Javier que le ayudaría, y no era de las que se retractan. Victoria, dijo con calma, es hora de que se vaya. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Victoria dio un paso más cerca, y Elena vio cómo se le desfiguraba el rostro. ¿Sabes cuánto cuestan mis zapatos? Más de lo que ganas tú en un año fregando suelos. ¿Es posible? Elena no levantó la voz. Pero eso no le da derecho a comportarse así. Javier. Victoria se volvió de nuevo hacia él. Dile algo. Dile que todo esto es mentira, que solo querías librarte de mí. No me creeré que hayas podido liarte con esta. Me he liado con una persona que me importa, dijo Javier con firmeza. Y tú no tienes derecho a insultar a nadie. ¿Una persona? Victoria soltó una carcajada histérica. Es una criada. Javi, friega suelos. Ni siquiera tiene ropa decente. Tú solo te estás burlando de mí. Lo miraba con una mezcla de dolor e ira tan intensa que Elena casi sintió lástima. Casi. Pero la forma en que esa mujer hablaba de la gente, como la dividía entre dignos e indignos según el grosor de su cartera, aniquilaba cualquier compasión. Vicky, vete, dijo Javier con cansancio. Por favor, solo vete. Se lo diré a mi padre, si seo Victoria. Se va a enterar. ¿Qué le vas a decir? Se lo diré yo mismo. Pero eso no cambiará el hecho de que entre nosotros no ha habido ni habrá nada. Victoria agarró la bolsa de regalo que aún no le había dado. Le temblaban las manos mientras se daba la vuelta y caminaba hacia la salida. Justo en la puerta, se giró. ¿Te arrepentirás? Javier Romero. Te arrepentirás de haber elegido a esta muerta de hambre en vez de a mí. La puerta se cerró de un portazo. El silencio se apoderó de la boutique, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Javier soltó lentamente la mano de Elena y se acercó a un escaparate, apoyando la frente en el cristal. Lo siento, murmuró. Dios, lo siento muchísimo. No pensé que ella no quería exponerla a algo así. Elena recogió el ramo de rosas del suelo. Eran unas flores preciosas. Lástima que estuvieran envueltas en una situación tan desagradable. Las dejó sobre el mostrador. No se preocupe, sobreviviré. No, de verdad. Javier se enderezó y se volvió hacia ella. En sus ojos había una culpa sincera. La ha insultado. La ha humillado. Es imperdonable. Ni siquiera yo he podido detenerla. Javier, le interrumpió Elena. Tranquilícese. Soy una mujer adulta. No es la primera vez que oigo algo así. ¿De quién? ¿Quién más se atreve a hablarle así? Ella sonrió para sus adentros. Era curioso. Él estaba realmente preocupado, defendiéndola, aunque se conocían desde hacía apenas 20 minutos. De mucha gente. Cuando trabajas en el sector servicios, te acostumbras. Hay personas de todo tipo. Javier se pasó la mano por la cara y exhaló. Parecía que la adrenalina estaba bajando y empezaba a temblar. ¿Puedo tomar un poco de agua? Pidió. O algo más fuerte. ¿Si tiene? Agua seguro que hay. Venga.
Elena fue detrás del mostrador y sacó una botella de agua mineral de una pequeña nevera. Javier se bebió casi la mitad de un trago. Gracias por el agua y por todo. ¿En serio? Estoy en deuda con usted. Olvídalo. Son cosas de la vida. No, no son cosas de la vida. Usted se ha arriesgado. ¿Se ha puesto de mi lado? Cuando podría haberme mandado a paseo y seguir con su trabajo. Dejó la botella en el mostrador y miró a Elena. Déjeme agradecérselo de alguna manera. ¿Quizá una cena? O no sé. ¿Cómo puedo compensarla? Elena iba a negarse, pero algo la detuvo. Quizá la sinceridad en sus ojos, quizá el cansancio de la soledad. ¿Los últimos años no había hecho más que trabajar? Trabajar y trabajar. Su vida personal se había quedado en el limbo junto con aquel matrimonio fallido. ¿Un café?, dijo. Mañana, si quiere. Javier asintió, y en su rostro apareció la primera sonrisa genuina de la noche. Un café. Por supuesto. Deme su número de teléfono. Se intercambiaron los números. Javier se disculpó una vez más, le dio las gracias y se fue. Elena se quedó sola en la boutique brillantemente iluminada, mirando el ramo de rosas sobre el mostrador y el cubo de agua junto a la pared. Había sido una noche extraña, muy extraña. Se terminó el agua que quedaba en la botella que Javier había abierto, se puso de nuevo la bata y volvió a su trabajo inacabado. Los suelos no se iban a fregar solos. Y mañana iría a tomar un café con el hombre que la había confundido con una limpiadora y que aún no sabía que la dueña de todos aquellos escaparates relucientes y vestidos caros era, precisamente, la mujer que esa noche había estado con una fregona en las manos. Sería interesante ver su cara cuando descubriera la verdad. Elena se despertó a las 7 de la mañana, como de costumbre. La costumbre de madrugar se le había quedado de los tiempos en que tenía 2 trabajos y cada minuto contaba. Ahora podía permitirse dormir más, pero su reloj interno la seguía despertando con los primeros rayos de sol. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana de su apartamento en el 12º piso. La ciudad despertaba, los coches se arrastraban por las calles, la gente corría hacia el trabajo. Elena lo observaba todo, sorbiendo la bebida caliente y pensando en la noche anterior. Javier Romero. Había buscado información sobre él en Internet la noche anterior, no pudo resistir la curiosidad. Efectivamente, era dueño de una cadena de hoteles, y bastante exitosa. Había artículos sobre él en la prensa económica, entrevista. En las fotos parecía seguro de sí mismo, tranquilo, nada que ver con el hombre perdido y acorralado que había visto ayer. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, pero supo de inmediato quién era. Buenos días, Elena. Soy Javier. Si la oferta del café sigue en pie, puedo a las 2 de la tarde. ¿Le viene bien el café El Espejo? Ella sonrió. El Espejo era un lugar caro, donde una taza de capuchino costaba lo mismo que su salario mensual de cuando empezaba. Era curioso lo que pensaría él cuando supiera que ella iba allí regularmente para reuniones de negocio. Me viene bien. Hasta luego, respondió. El día se le hizo largo. Elena pasó la mañana en la oficina, revisando papeles con el contable, y luego se pasó por 2 de las boutiques para ver cómo iban las cosas. Los dependientes se sorprendieron al verla 2 días seguidos. Normalmente, solo aparecía una vez a la semana. A las 2, llegó a El Espejo. Se había cambiado en casa, un sencillo vestido gris, discreto pero de buena calidad, un maquillaje ligero, el pelo suelto. Nada llamativo, pero tampoco la cualquiera que la había llamado Victoria el día anterior. Javier ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Al verla, se levantó y la saludó con la mano. Llevaba vaqueros y un jersey claro. Sin la rigidez del traje de negocios de ayer, parecía más joven, más cercano. Elena, hola. Le acercó una silla. Gracias por venir. Sinceramente, pensé que cambiaría de opinión. ¿Por qué iba a cambiar de opinión? Se sentó y dejó el bolso en la silla de al lado. Bueno, después de lo de ayer Victoria se comportó de forma detestable. En su lugar, yo no me acercaría a una persona relacionada con tantos problemas. El camarero trajo la carta. Elena pidió un capuchino y una tarta de queso. Javier, un americano. ¿Sabe? He tenido problemas peores en mi vida, dijo ella cuando el camarero se fue. Una señorita histérica con un abrigo de visón es una nimiedad. Javier sonrió, pero en sus ojos quedaba un rastro de tristeza. Aún así, fue desagradable. Lo que dijo de usted, de su trabajo, ¿fue humillante para ella? No para mí. Elena se recostó en la silla. Hace tiempo que entendí una cosa, el trabajo no define el valor de una persona. Que alguien friegue suelos o dirija una corporación no lo hace mejor ni peor. Lo que importa es qué clase de persona eres. Palabras sabias. Lástima que no todo el mundo piense así. La mayoría no piensa así, y por eso el mundo es como es. Trajeron el café. Elena dio un sorbo.
Un capuchino excelente. El barista de aquí sabía lo que hacía. Javier guardaba silencio, mirando pensativamente por la ventana. Aún no me ha contado bien lo de esta victoria, dijo Elena. ¿Cómo se le ocurrió que había algo entre ustedes? Javier suspiró y se frotó el puente de la nariz. Es una larga historia. Su padre, Ignacio Luján, es mi socio en un gran proyecto. Estamos construyendo un complejo turístico, hoteles, restaurantes, un spa. Hemos invertido una cantidad enorme de dinero y el proyecto está en su fase final. Hace 6 meses, Luján me invitó a cenar y me presentó a su hija, Victoria. Es guapa, tiene estudios, pero hizo una pausa, buscando las palabras. Pero no hubo química entre nosotros. Desde el primer momento supe que no era mi tipo de persona, pero ella decidió lo contrario. Justo después de esa cena empezaron las llamadas, los mensajes. Intenté rechazarla educadamente, le decía que estaba muy ocupado con el trabajo. Ella lo interpretó como que me hacía el duro. Luego la cosa empeoró, regalos, visitas inesperadas. Una vez se presentó en mi oficina con un almuerzo que había preparado ella misma y montó una escena cuando el guardia no la dejó pasar sin avisar. Elena escuchaba, removiendo lentamente la espuma de su capuchino con la cucharilla. La historia se volvía cada vez más absurda. ¿Ha hablado con su padre? Lo he intentado, se lo he insinuado. Pero Luján lo ve como una muestra de atención. Dice que Vicky es simplemente apasionada, cosas de la juventud, que debería ser más paciente. Claramente, quiere esta boda. Piensa que así consolidaremos nuestra sociedad. Y yo solo necesito terminar el proyecto, recoger los beneficios y cortar lazo. Pero para eso faltan al menos 6 meses. Y decidió montar un espectáculo con una esposa falsa. ¿A tiempos desesperados? Medidas desesperadas. Javier sonrió con aire culpable. Suena estúpido, ¿verdad? Suena humano. Estúpido, pero comprensible. Guardaron silencio un momento. Javier se terminó el café y miró a Elena con atención. Hábleme de usted. ¿Cómo es que acabó en este trabajo? Elena se lo pensó. Ahí estaba. ¿Podía contarle la verdad ahora mismo? ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? Pero algo la frenó. ¿La curiosidad? Quizá. El deseo de ver cómo la trataría mientras pensara que era una simple limpiadora. Es una larga historia, dijo, repitiendo sus mismas palabras. Me divorcié hace 8 años. Mi exmarido bebía. Me levantó la mano, me fui. Me quedé sin nada. Tenía que sobrevivir. Encontré trabajo como limpiadora en un centro comercial. Un trabajo como otro cualquiera. Pagan bien. No me tratan mal. Era la verdad. Parcialmente. No mentía. Simplemente omitía algunos detalles. Debe de ser duro, dijo Javier, mirándole las manos. Físicamente, quiero decir, te acostumbras. El primer mes me dolía tanto la espalda que no podía enderezarme. Luego, poco a poco, me hice a ello. ¿Y nunca ha querido otra cosa? No sé. ¿Estudiar? ¿Reciclarse? Elena sonrió. La pregunta era ingenua, pero sincera. ¿Querer? He querido. Pero cuando apenas llegas a fin de mes, no estás para estudios. Y la edad ya no acompaña. Tengo 35 años, Javier. ¿Quién va a darle un trabajo decente a una mujer sin estudios ni experiencia? Aparte de fregar suelos, él frunció el ceño, claramente meditando sus palabras. Es injusto. La vida rara vez es justa. El camarero trajo la tarta de queso. Elena cogió el tenedor y cortó un trozo. ¿Un postre excelente? Ligero y con el punto justo de dulzor. Pruébelo, le ofreció. Aquí cocinan muy bien. ¿Viene a menudo por aquí? A veces. No especificó que a veces significaba una vez cada 2 semanas para comidas de negocio. Cuando tengo algo de dinero extra y me apetece darme un capricho. Javier asintió y pidió la misma tarta de queso. Charlaron de cosas triviales, del tiempo, de la ciudad, de cómo había cambiado el centro en los últimos años. Una conversación ligera, sin tensiones. Elena se dio cuenta de que se sentía cómoda. Javier no intentaba impresionarla, no presumía de sus logros, simplemente hablaba con ella de igual a igual. ¿Sabe qué es extraño?, dijo él cuando ya se estaban terminando su segundo café. Apenas nos conocemos y siento que puedo hablar con usted con total franqueza. Eso no me pasa a menudo. Quizá porque no soy de su círculo, sugirió Elena. No tiene sentido aparentar conmigo. No, no es eso. Javier negó con la cabeza. Usted es auténtica, genuina. Habla y me creo cada palabra. En mi vida hay mucha gente que dice una cosa, piensa otra y hace una tercera. Elena sintió una punzada de remordimiento. Precisamente ella, en ese momento, no estaba diciendo toda la verdad. Estaba interpretando un papel que ella misma se había asignado. Todo el mundo tiene secretos, Javier. ¿Y sus máscaras? Supongo. Pero su máscara, si es que es una máscara, es honesta. No finge ser mejor de lo que es. Salieron del café cerca de las 4. En la calle hacía un frío otoñal.
El sol se escondía tras las nubes. Javier acompañó a Elena hasta su coche, un viejo Honda que había comprado hacía 3 años específicamente para este tipo de desplazamientos, cuando no quería dejarse ver con su verdadero coche. Gracias por la compañía, dijo él. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, quizá nos veamos de nuevo, si no le importa. Elena dudó un segundo y luego asintió. Vale. Se subió al coche y arrancó el motor. Javier se despidió con la mano y se dirigió hacia su todoterreno, aparcado al otro lado de la calle. Elena salió del aparcamiento y solo en el semáforo se permitió sonreír. Un hombre interesante, muy interesante, y la situación también era interesante. ¿Cuánto tiempo podría aguantar sin revelar la verdad? ¿Y qué diría él cuando se enterara? Esa misma tarde, Elena fue a la boutique principal, la misma donde todo había comenzado. Tenía una reunión con un proveedor de la nueva colección. Se puso un traje de chaqueta, se recogió el pelo en un moño estricto y se calzó unos tacones. Ahí estaba la verdadera Elena Ortiz, empresaria, una mujer de éxito que sabía lo que valía. El proveedor llegó 20 minutos tarde. Elena lo esperó en su despacho de la segunda planta, hojeando catálogos. Cuando por fin llegó, acordaron rápidamente los precios y los plazos de entrega. La rutina de los negocios, que conocía como la palma de su mano. Tras despedir al proveedor, Elena bajó a la sala de venta. Eran cerca de las 8 de la tarde. No había mucha gente. Un par de clientas junto al mostrador de accesorios. Los dependientes hacían sus tareas con calma. Todo transcurría con normalidad. Ya se disponía a marcharse cuando la puerta de la boutique se abrió de par en par y entró Victoria. La misma Victoria, con el mismo abrigo de bisón, pero hoy con los ojos enrojecidos de llorar y el maquillaje corrido. Miró a su alrededor, sin ver a Elena en la segunda planta, y se dirigió a la encargada. Anoche estuvo aquí una mujer, dijo en voz alta. La limpiadora. Necesito su apellido y su teléfono. ¿La dependienta? Una joven llamada Alina. La miró desconcertada. Disculpe. No entiendo. La limpiadora. Casi gritó Victoria. La que friega los suelos aquí. Necesito hablar con ella. Elena bajó las escaleras en silencio. Las dependientas la vieron y Alina suspiró aliviada. La jefa se encargaría de esa histérica. ¿Puedo ayudarla en algo? Preguntó Elena con calma. Acercándose, Victoria se giró. Durante un segundo, miró a Elena sin reconocerla. Con el traje de chaqueta, el maquillaje y los tacones, parecía otra persona. Luego, sus ojos se abrieron como platos. ¿Tú? Yo. Elena se detuvo a un par de metros. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito? Victoria tragó saliva y se pasó una mano por la cara. Quiero hablar. ¿Sin él? ¿Sin Javier? ¿Sobre qué? Se interrumpió. Y Elena vio que detrás de toda esa furia se escondía algo más. Dolor. Desesperación. ¿Cuánto te pago? Te daré más. ¿El doble? El triple. Solo déjale en paz. En la sala de ventas se hizo el silencio. Las dependientas fingían estar ocupadas, pero Elena sabía que estaban escuchando. Las clientas se habían quedado paralizadas junto a los escaparates. Pasemos al despacho, dijo Elena. Este no es un lugar apropiado para estas conversaciones. Victoria dudó, pero luego asintió. Subieron a la segunda planta. Elena cerró la puerta del despacho y le ofreció asiento, pero Victoria se quedó de pie, apoyada en la pared. Le quiero, dijo en voz baja. ¿Entiendes? Le quiero de verdad. No por su dinero ni por su estatus. De verdad que le quiero. Elena se sentó en su escritorio y entrelazó las manos. Victoria, yo no. Sé cómo pareció todo ayer. Sé que me comporté de forma horrible, pero es que no puedo aceptar que haya elegido a otra. Llevo 1 año intentándolo, 1 año haciendo todo lo posible para que se fije en mí y él. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, emborronando aún más el rímel corrido. Ni siquiera me dio una oportunidad. Me rechazó desde el principio, sin ni siquiera intentar conocerme. Y luego, ayer esa escena contigo. Comprendí que había perdido para siempre. Elena guardó silencio. ¿Qué podía decir? La mentira de la noche anterior estaba acarreando nuevas complicaciones. Victoria estaba sufriendo por una historia inventada. Y era desagradable presenciarlo. Escuche, empezó Elena con cautela. Lo de ayer. Estoy dispuesta a pagar, la interrumpió Victoria, secándose las lágrimas. 1 millón. 2, lo que digas. Pero desaparece de su vida, por favor. El dinero no lo soluciona todo. Sí que lo soluciona. Siempre. Para la gente como tú, se mordió la lengua, dándose cuenta de que había vuelto a cruzar la línea. Lo siento. No quería decir eso. Es solo que no sé qué más hacer. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, la ciudad se oscurecía en el anochecer, las luces de los escaparates, el flujo de coches, la gente apresurada. En algún lugar de allí estaba Javier, que ni siquiera sospechaba la tormenta que habían desatado con su pequeña mentira.
Victoria, dijo sin volverse, no puede comprar los sentimientos de otra persona y no puede obligar a nadie a que la quiera. No funciona así. ¿Y cómo funciona? En la voz de Victoria había desesperanza. Dímelo tú. Soy guapa, rica, tengo estudios, lo tengo todo. ¿Por qué no es suficiente? Elena se giró. Victoria estaba de pie, abrazándose a sí misma, y en ese momento no parecía arrogante con su abrigo de bisón. Solo una mujer infeliz que no entendía por qué la vida no seguía sus planes. Porque el amor no es una lista de cualidades. Es química. Una conexión, algo intangible. Javier no siente eso por usted, y no hay nada que hacer. Así que lo siente por ti. Elena no respondió, porque ni ella misma sabía la respuesta. ¿Entre ella y Javier había surgido una chispa? Sí, pero ¿qué era? ¿Atracción real o una ilusión nacida de las extrañas circunstancias en las que se habían conocido? Váyase a casa, Victoria, dijo con suavidad. Duerma un poco. Mañana se sentirá mejor. ¿No es verdad? Victoria recogió del escritorio su bolso, que había tirado al entrar. Pero tienes razón. Es hora de que me vaya. Llegó hasta la puerta, se detuvo y se giró. ¿Sabes qué es lo más humillante? Que hasta me caes bien. Ayer te odiaba, pero ahora simplemente te envidio. Has conseguido lo que yo no pude, despertar su interés. La puerta se cerró tras ella. Elena se quedó sola en el despacho, contemplando su reflejo en la oscura ventana. Así estaban las cosas. La mentira crecía como una bola de nieve, arrastrando consecuencias, y cuanto más avanzaba, más difícil era detenerla. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. ¿Qué tal el día? No dejo de pensar en nuestro encuentro. ¿Cenamos juntos el sábado? Elena se quedó mirando la pantalla. Tenía que contarle la verdad. Ahora mismo, sin más dilación. Escribirle quién era en realidad, explicarle por qué había guardado silencio. Pero sus dedos teclearon otra cosa. El día ha ido bien. El sábado suena genial. Envió el mensaje y se recostó en el sillón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué continuaba con esta farsa? Pero en el fondo de su alma sabía la respuesta. Le gustaba cómo la había mirado Javier hoy en el café, cómo hablaba, cómo escuchaba, sin tener en cuenta su estatus, su dinero o su posición social. Simplemente de persona a persona. Y quería ser, solo un poco más, simplemente Elena, no la dueña de un negocio, no una empresaria de éxito, sino una mujer normal que se había ganado la atención de un hombre interesante. Al menos un poco más. El sábado amaneció soleado, a pesar de ser octubre. Elena se despertó con una extraña agitación en el pecho, como en la adolescencia antes de una primera cita. Pasó un buen rato frente al armario, probándose ropa. ¿Qué ponerse? El traje de chaqueta quedaba descartado, demasiado formal. Un vestido caro tampoco encajaba. Según la historia, era una simple limpiadora, ¿de dónde iba a sacar algo así? Al final, optó por unos vaqueros, una blusa clara y una chaqueta de ante. Neutral, pero con gusto. Javier le escribió por la mañana para decirle que pasaría a recogerla a las 2. Elena le dio la dirección de un café cerca de su casa. Mostrarle su verdadero apartamento en un edificio nuevo con vistas panorámicas sería demasiado. Por ahora, era mejor que pensara que vivía modestamente. Llegó puntual en el mismo todoterreno negro. Se bajó, le abrió la puerta, una galantería pasada de moda que, por alguna razón, la conmovió. «Estás guapísima», dijo cuando ella se sentó. «Gracias. Tú también, Javier». Efectivamente, estaba muy atractivo. Una camisa azul oscuro, vaqueros, una ligera barba de un par de días que le sentaba bien, sin corbata ni la máscara de hombre de negocio. Parecía otra persona. Más vivo, más real. Salieron de la ciudad. Javier le explicó que conocía un sitio, un pequeño restaurante a orillas de un embalse donde preparaban un pescado excelente. Elena aceptó, aunque conocía perfectamente el lugar. Había estado allí varias veces en comidas de empresa. Durante el camino, hablaron de todo un poco. Javier le contó cosas de su trabajo, sin presumir, simplemente compartiendo, sobre las dificultades con el personal, las interminables inspecciones, lo complicado que era mantener la calidad del servicio. ¿Y tú nunca has querido tener algo propio?, le preguntó. No sé, un pequeño negocio. Mucha gente empieza ahora. Elena sonrió para sus adentros. Lo he pensado, pero para tener un negocio propio se necesita dinero, contactos, experiencia. Yo no tengo nada de eso. ¿Y si tuvieras dinero? ¿A qué te dedicarías? Ella se lo pensó. Era una pregunta interesante. Si pudiera empezar de nuevo, sabiendo lo que sabe ahora. Probablemente algo relacionado con la belleza, la ropa, quizá. Me gusta ver cómo se transforma la gente cuando encuentra algo que le sienta bien. Lo he visto muchas veces en la boutique donde trabajo. Una mujer entra con aspecto gris, cansada,
¿Y sale completamente diferente? Radiante. Es verdad. Es como magia, coincidió Javier. Una buena prenda de ropa puede cambiar no solo el aspecto exterior, sino también el estado de ánimo. Veo que me entiendes. Claro. En mis hoteles pasa lo mismo. Una persona llega agotada, estresada, y después de un par de días de descanso, es otra. Ese es el sentido de mi trabajo, dar a la gente la oportunidad de reiniciarse. Llegaron al embalse sobre las 3. El restaurante era realmente acogedor. Una terraza de madera sobre el agua, mesas con manteles de cuadros, olor a leña y a pino. No había mucha gente, solo un par de mesas ocupadas. Les sentaron junto al agua. Javier pidió una lubina al horno y vino blanco, Elena, una trucha y agua mineral. Se quedaron sentados, mirando el embalse, donde se reflejaban las nubes y los árboles amarillentos de las orillas. «Qué bonito es esto», dijo Elena. Hacía mucho que no salía de la ciudad. Yo también me permito esto muy pocas veces. ¿Siempre trabajo? Trabajo a veces parece que la vida pasa de largo. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Ya tienes dinero? El negocio va bien. Podrías relajarte un poco. Javier jugueteó con la copa de vino, observando el líquido dorado. Sabes, yo empecé desde cero. Mi padre era taxista y mi madre, enfermera. Vivíamos en un apartamento de una habitación en las afueras. De niño, dormía en un catre en la cocina. El dinero nunca alcanzaba, para la ropa, para los libros, para todo. Me juré a mí mismo que cuando creciera, viviría de otra manera. Elena escuchaba con atención. Era la primera historia verdaderamente personal que compartía con ella. Me matriculé en económicas, estudiaba y trabajaba a la vez. Primero como mozo de almacén, luego como camarero en un hotel. Ahí fue donde entendí a qué quería dedicarme. Vi cómo funcionaba el negocio hotelero desde dentro, el dinero que se movía. Llegué a ser gerente, luego director. Ahorré hasta el último céntimo. A los 28 años, compré mi primer hotelito, un edificio viejo en las afueras que nadie quería. Lo reformé casi yo solo, con mis propias manos. Y así empezó todo. No fue inmediato. Los 3 primeros años apenas llegaba a fin de mes. Dormía 4 horas al día, lavaba la ropa de cama, preparaba los desayunos, recibía a los huéspedes. Pero poco a poco, el negocio fue despegando. Empezaron a llegar clientes fijos, reseñas positivas. Pedí un crédito, compré un segundo hotel, luego un tercero. Ahora tengo 8. Impresionante. Y era verdad. Elena sabía lo difícil que era construir un negocio desde cero. El esfuerzo que suponía, los nervios y la energía que se invertían. Pero, ¿sabes qué es lo más extraño? Javier la miró. Cuando no tenía nada, era más feliz. Tenía un objetivo, una motivación. Cada nuevo cliente, cada euro ganado, todo eso me daba una sensación de estar vivo. ¿Y ahora? Ahora tengo dinero, el negocio funciona, pero por dentro siento una especie de vacío. Elena asintió. Entendía esa sensación mejor de lo que él podía imaginar. Cuando alcanzas lo que anhelabas, pierdes el rumbo. Hay que buscar un nuevo sentido. ¿Y tú lo has encontrado? Ella se lo pensó. ¿Lo había encontrado? El negocio le daba libertad financiera, seguridad, oportunidades. ¿Pero era más feliz? Su vida personal seguía vacía. No había tenido tiempo y tampoco había encontrado a la persona adecuada. Todos los hombres que se le habían acercado estaban interesados en su dinero o en sus contactos. No había sinceridad. Lo estoy buscando, respondió honestamente. Aún no lo he encontrado. Trajeron la comida. El pescado estaba realmente delicioso, tierno, aromático, se deshacía en la boca. Comieron, charlaron, y Elena se sorprendió a sí misma pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan libre. Con Javier no tenía que interpretar el papel de la empresaria de éxito, mantener las apariencias, controlar cada palabra. Podía ser simplemente ella misma, aunque ella misma, en este caso, fuera una mentira. Ese pensamiento le dolió. Después de comer, pasearon por la orilla del embalse. Un sendero se adentraba en un pinar que olía a resina y a hojarasca húmeda. Javier caminaba a su lado, rozando a veces su mano para ayudarla a pasar por encima de las raíces de los árboles. Eran toques ligeros, discretos, pero cada uno de ellos le producía una cálida sensación por dentro. «Háblame de tu matrimonio», le pidió él. «Si no es un secreto. Dijiste que estuviste casada». Elena suspiró. Era un tema doloroso, incluso después de 8 años. «Me casé a los 23. Me enamoré hasta las trancas, como suele pasar a esa edad. Era guapo, encantador, decía las palabras adecuadas. El primer año todo fue bien. Luego empezó a tener problemas en el trabajo. Lo despidieron. Empezó a beber. Al principio, poco a poco, luego, cada vez más. Y cuando bebía, se volvía agresivo». Javier frunció el ceño y se detuvo. «Me pegó un par de veces. Entonces me fui. Alquilé una habitación y pedí el divorcio. Intentó que volviera. Prometió que cambiaría.
Pero yo ya no le creía. He visto demasiadas historias así. La mujer vuelve, el hombre se contiene un tiempo y luego todo se repite. Eres fuerte, dijo Javier en voz baja. No todo el mundo encuentra la fuerza para irse. No es que sea fuerte, es que no quería repetir el destino de mi madre. Ella aguantó toda la vida a mi padre, que era alcohólico, por miedo a quedarse sola. Murió a los 50 de un infarto, agotada e infeliz. Me juré a mí misma que eso no me pasaría a mí. Siguieron caminando en silencio. Elena sentía que Javier estaba meditando sus palabras. Entonces, de repente, le cogió la mano. Simplemente se la cogió y no la soltó. Y ese simple gesto le sentó tan bien que le dieron ganas de llorar. ¿Sabes, Elena? Te admiro. De verdad. ¿Has pasado por todo eso? Pero no te has amargado ni te has roto. Sigues siendo una buena persona. Ella le apretó la mano. Si él supiera la verdad, si supiera que no solo había sobrevivido, sino que había construido un negocio de éxito, que había logrado todo lo que había soñado, pero en ese momento, esa verdad le parecía innecesaria, un estorbo. Empezaba a anochecer cuando volvieron al restaurante. Javier propuso tomar un café antes de volver, y se sentaron de nuevo en la terraza. El crepúsculo caía sobre el embalse, se encendieron las luces y todo a su alrededor se transformó, volviéndose romántico, casi de cuento. Quiero volver a verte, dijo Javier mientras se terminaban el café. Y otra vez. Y otra, si no te importa. Elena lo miró. A la luz de las farolas, su rostro parecía más suave, más joven. Sus ojos la miraban directamente, abiertos, sin dobles intenciones. No me importa. Pero, Javier, hay muchas cosas que no sabes de mí. Las descubriré. Tendremos tiempo. ¿Y si descubres algo que no te gusta? Él negó con la cabeza. No creo que eso sea posible. ¿Tú eres auténtica? Elena. Lo siento. Y todo lo demás no importa. Ella quiso replicar, decirle que sí importaba, que había cosas que él debía saber, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ahora no. No quería estropear esa velada. Se lo contaría más tarde, sin falta. Pero un poco más tarde, volvieron a la ciudad en un agradable silencio. Javier puso música, algo tranquilo, jazz. Elena miraba por la ventana las luces que pasaban, el cielo que se oscurecía, y pensaba en lo rápido que había cambiado todo. Hacía una semana ni siquiera sabía que este hombre existía, y ahora no podía imaginar cómo había vivido sin él. Encariñarse era peligroso. Lo sabía, pero ya no podía parar. Javier la dejó en el mismo café donde la había recogido. Se bajó del coche y la acompañó hasta la puerta. Gracias por este día, dijo. ¿De verdad? Ha sido maravilloso. Yo también he estado muy a gusto. Él se inclinó, y Elena pensó que iba a besarla. Pero Javier solo le rozó la frente con los labios, con ternura, con delicadeza, como si fuera algo muy valioso. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Lo vio subirse al coche y marcharse, despidiéndose con la mano. Luego, se dirigió a su propio coche, aparcado en un patio cercano. Se sentó al volante y se quedó así un rato, con las manos en el volante. Tenía que decírselo. Tenía que contarle la verdad o todo acabaría mal. Pero no hoy. Hoy solo quería conservar esa sensación de felicidad que había olvidado hacía mucho tiempo. La semana siguiente se vieron todos los días. Javier la llamaba por la mañana y quedaban para la tarde. Iban al cine, paseaban por el parque, se sentaban en cafés tranquilos. Él le hablaba de su vida, de sus sueños, de lo que quería conseguir. Elena escuchaba, compartía sus pensamientos y cada día que pasaba, sentía que se hundía más y más en esa situación. Javier era atento, delicado, divertido. Le abría las puertas, recordaba lo que a ella le gustaba y lo que no. No la presionaba, no tenía prisa, simplemente estaba a su lado. Elena se daba cuenta de que se estaba enamorando de verdad, por primera vez en muchos años, y precisamente por eso aplazaba la conversación sobre la verdad. Tenía miedo. Miedo de ver la decepción en sus ojos, el resentimiento, la ira. Miedo de perder lo que había surgido entre ellos. El jueves por la tarde, mientras estaban sentados en su café favorito cerca del Retiro, Javier se puso serio de repente. Elena, tengo que decirte algo. Le cogió la mano. Me gusta mucho lo que está pasando entre nosotros, y quiero que seas sincero por ambas partes. A ella le dio un vuelco el corazón. Lo sabe. Alguien se lo ha contado. ¿Te he mentido? Continuó Javier. Bueno, no del todo, pero no te he contado toda la verdad. Cuando nos conocimos, te pedí que fingieras ser mi mujer para librarme de Victoria. Pero la verdad es que me gustaste desde el principio, a primera vista. Cuando te vi en la boutique con la fregona en la mano, pensé, ahí está. Una mujer real, sin aires de grandeza, sin fingimiento. Una persona de verdad. Elena guardaba silencio, sin saber qué responder. ¿La situación con Victoria era real? Eso es cierto.
pero la usé como excusa para acercarme a ti. Necesitaba un pretexto. Y cuando aceptaste ayudarme, supe que no quería perderte. Por eso te invité a un café, y luego a cenar. Y cada vez inventaba excusas para volver a verte. Hablaba rápido, nervioso. Y Elena veía lo mucho que le costaba esa confesión. Perdóname si no ha sido correcto, si te he manipulado. Es que no se me ocurrió otra forma. Y ahora estoy enamorado de ti de verdad y quiero que no haya secretos entre nosotros. El silencio se alargaba. Elena miraba sus dedos entrelazados sobre la mesa y sentía una profunda vergüenza. Él hablaba de honestidad, de querer ser sincero, y ella seguía mintiéndole cada minuto que pasaban junto. Javier, empezó ella. Yo también tengo que decirte algo. Me has tuteado. Él sonrió. Es una buena señal. No lo sé. Respiró hondo. Yo no soy exactamente quien crees que soy. En ese momento, sonó el teléfono de Javier. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Luján. Perdona. Tengo que cogerlo. Es sobre el proyecto. Se apartó hacia la ventana y habló durante unos 5 minutos. Elena se quedó sentada, abrazando la taza de café ya frío, pensando en cómo formular lo que quería decir. ¿Por dónde empezar? ¿Soltarlo de golpe? Soy la dueña de una cadena de boutiques. O contarle toda la historia desde el principio. Javier volvió con cara de preocupación. Elena, perdona, tengo que irme. Es urgente. Ha surgido un problema en la obra y tengo que solucionarlo. ¿Qué querías decirme? El momento se había perdido. Ella negó con la cabeza. Nada importante. Vete. Sí es urgente. ¿Seguro? Empezaste muy seria. ¿De verdad? No es nada. Ya hablaremos. Él la besó. Esta vez no en la frente, sino en los labios. Rápido, tierno. El primer beso de verdad entre ellos. Y le dio tal vuelco el corazón que se olvidó de todas las palabras que iba a decir. ¿Hablamos mañana? Preguntó Javier en la puerta del café. Claro. Lo vio marcharse. Bebió el café frío. Pagó y salió. En la calle lloviznaba. La ciudad brillaba con las luces reflejadas en los charcos. Elena caminó hacia su coche sintiendo un nudo en el estómago. Tenía que habérselo dicho ahora mismo, sin más demora. Pero, una vez más, había sido una cobarde. En casa, Elena no pudo dormir. Se quedó tumbada, mirando al techo, repasando en su mente posibles conversaciones. Todas acababan mal. Javier se quedaría de piedra. Se sentiría ofendido, pensaría que había jugado con él, y tendría razón. El teléfono se iluminó. Un mensaje suyo. Gracias por la tarde. Estoy pensando en tus labios. Buenas noches, preciosa. Elena cerró los ojos con fuerza. Preciosa. Y ella le estaba mintiendo desde el principio. Menuda, preciosa, estaba hecha. Pero le respondió, buenas noches. Yo también pienso en ti, porque eso era verdad. La única verdad en toda esa mentira. Al día siguiente, Elena fue a una de sus boutiques. Tenía que revisar la nueva colección que había llegado del proveedor. Estaba abriendo cajas con las dependientas cuando una figura familiar apareció en la puerta. Victoria. Otra vez. Solo que esta vez sin abrigo de visón, sin lágrima. Llevaba un traje de pantalón impecable, el pelo recogido y una expresión fría en el rostro. Tenemos que hablar, dijo a modo de saludo. A solas. Elena hizo un gesto a las dependientas y éstas se retiraron al almacén. Victoria caminó hasta el centro de la sala y miró a su alrededor. No está mal la boutique. ¿Es tuya? Mía. Me lo imaginaba. Victoria se volvió hacia ella. He hecho algunas averiguaciones. Elena Ortiz, propietaria de una cadena de 6 boutiques, facturación anual de casi 10 millones. Empezó como limpiadora. Construyó un negocio desde cero. Una historia impresionante. Elena se cruzó de brazos. ¿A qué has venido? Victoria, a saber la verdad. ¿Javier es de verdad tu marido o me tomasteis el pelo? La pregunta quedó flotando en el aire. Elena podría haber mentido, pero se dio cuenta de que estaba cansada. ¿Cansada de mentir? ¿De las medias verdades? ¿De este juego estúpido? Te tomamos el pelo. Javier y yo nos acabábamos de conocer esa noche. Me pidió que interpretara el papel y yo acepté. Victoria esbozó una sonrisa, pero en sus ojos no había triunfo, solo amargura. ¿Sabes? Casi me alegro. Significa que no todo está perdido. Victoria. No, escúchame. Se acercó. He pensado mucho después de nuestra última conversación y me he dado cuenta de que me comporté de una forma horrible. Arrogante, grosera. Pensaba que el dinero lo solucionaba todo, que si era rica y guapa, Javier estaba obligado a elegirme a mí. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? Elena guardó silencio. Victoria hablaba con sinceridad, y eso era inesperado. ¿Quiero disculparme por mis palabras? Por la humillación. No te merecías ese trato. Nadie se lo merece. Aceptadas, dijo Elena en voz baja.
Y también quiero advertirte. Victoria sacó el móvil del bolso y le mostró una foto. Mi padre se ha enterado de lo vuestro. No sé cómo, pero lo sabe. Y está furioso. Cree que Javier me ha utilizado, que me ha dejado como una idiota. Amenaza con romper la sociedad, con retirar su inversión del proyecto. Y eso sería una catástrofe. Javier ha invertido todo su dinero ahí. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir? Que se avecina una tormenta. Mi padre no perdonará la humillación de su hija. Destruirá a Javier si puede. Y la única forma de detenerlo, no terminó la frase, pero Elena entendió. ¿Quieres que desaparezca de su vida? Quiero que pienses que es más importante, vuestra relación, que no tiene ni una semana, o su futuro. Si mi padre retira el dinero, Javier se arruinará. Años de trabajo tirados por la borda. Elena se volvió hacia el escaparate. Detrás del cristal colgaban vestidos preciosos con etiquetas que marcaban cifras de muchos ceros. Todo aquello lo había construido ella sola, con sus propias manos, y sabía lo que costaba un negocio, el trabajo y los nervios que suponía. Javier también había construido su imperio desde cero. Y perderlo todo por las ambiciones de otro. ¿Por qué me dices esto?, preguntó sin volverse. A ti te conviene que rompamos. Tendrías una oportunidad de recuperarlo. ¿Quieres la verdad? Victoria se acercó y se puso a su lado. Ya he entendido que no lo voy a recuperar. No es para mí. Nunca lo ha sido. Pero eso no significa que le desee ningún mal. Javier es un buen hombre. Se merece ser feliz, aunque no sea conmigo. En su voz había tristeza, pero también algo más. ¿Resignación? ¿Aceptación? ¿Y qué propones? No lo sé. Pero piénsalo. Mi padre llega mañana. Tenéis un día para decidir qué hacer. Victoria se dirigió a la salida, pero en la puerta se giró. Y una cosa más. Elena, cuéntale la verdad. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Que al menos sepa con quién se ha metido. Las mentiras tarde o temprano salen a la luz, y cuanto más esperas, más dolorosa es la caída. La puerta se cerró. Elena se quedó sola en la sala vacía, entre maniquíes y escaparates que de repente le parecieron ajenos, irreales. Victoria tenía razón. Tenía que contárselo todo a Javier. Inmediatamente, antes de que fuera demasiado tarde, sacó el teléfono y marcó su número, tonos de llamada, y luego su voz, cansada, preocupada. Elena, hola, perdona, estoy de un lado para otro, con un montón de problemas. Javier, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Ha pasado algo? Sí, bueno, no. ¿Podemos vernos esta noche? Una pausa. Oyó cómo sopesaba la idea. Vale. A las 8 estaré libre. Ven al Gran Hotel Castilla. Es uno de los míos. Nos sentamos en el restaurante y hablamos. Elena, me estás asustando. No te asustes. Solo tengo que explicarte algunas cosas. Se despidieron. Elena bajó el teléfono y apoyó la frente en el frío cristal del escaparate. Esta noche se lo contaría todo. ¿Y lo que pasara después? Lo sabría muy pronto. Elena llegó al Gran Hotel Castilla a las 8:10. Javier la esperaba en el restaurante de la planta baja. Al verla, se levantó y la abrazó. «Qué bien que hayas venido», dijo. «Hoy ha sido un día de pesadilla. Luján me ha llamado 3 veces, exigiendo una reunión». Elena apretó las manos bajo la mesa. Ya había empezado. «Javier», empezó ella. «Te he mentido desde el principio». Sacó su tarjeta de visita y la puso delante de él. Elena Ortiz, propietaria de la cadena de boutiques Elena Ortiz, la boutique donde nos conocimos. Javier cogió la tarjeta, la miró y luego miró a Elena. «¿Qué? Esa boutique es mía. Y otras 5 más en la ciudad. Es verdad que empecé como limpiadora hace 8 años, pero luego monté mi propio negocio. Esa noche solo había ido a supervisar la tienda. Me puse la bata de trabajo, tú me confundiste con una empleada y yo no te corregí». Silencio. Javier no decía nada, procesando la información. «¿Por qué?», preguntó al fin. «¿Por qué no dijiste nada? Al principio me pareció divertido, luego me dio curiosidad ver cómo me tratabas, y después ya me daba miedo confesarlo. Así que estabas actuando». Su voz era fría. «Toda la semana, mientras yo te abría mi corazón, tú callabas, mentías cada día». «Javier, yo. ¿Y qué más es mentira? ¿La historia de tu matrimonio, de tu exmarido?» «No. Eso es verdad. Todo es verdad. Solo mentí sobre que ahora soy una simple limpiadora». Javier la miró fijamente. «¿Sabes qué es lo que más duele? Que me enamoré de ti. No por tu dinero ni tu estatus. Me daba igual quién fueras. Me enamoré de la persona. Inteligente, fuerte, sincera. O al menos, creía que era sincera. No es mentira. Todo lo que te he dicho, todos mis sentimientos, son verdad. He sido yo misma». «¿Tú misma?». Sonrió con amargura. «¿Me dejaste creer que sabías lo que era empezar de cero? Cuando tú ya estás en la cima,
Somos del mismo paño, y tú te hacías pasar por la pobre Cenicienta. No he olvidado de dónde vengo, pero tampoco dijiste a dónde habías llegado. Se hizo el silencio. Javier rechazó la carta que trajo el camarero. Escucha, intentó Elena. Dame una oportunidad para arreglarlo. Empecemos de nuevo, con sinceridad. ¿Cómo se puede empezar de nuevo cuando se ha roto la confianza? Te he contado mis miedos. Te he dicho que me asusta la gente con máscaras. ¿Y resulta que tú misma llevabas una? No es justo. ¿Injusto? Llevas una semana tomándome el pelo. Yo me preocupaba porque tenías un trabajo duro. Pensaba en cómo ayudarte. ¿Y tú? Seguramente, te reías de mí. Nunca. Las lágrimas asomaban a sus ojos. He estado muy a gusto contigo, de verdad. Por primera vez en muchos años. Javier se frotó la cara con las manos. Necesito tiempo, dijo, para pensar. ¿Cuánto? No lo sé. Un día. Quizá más. Hay algo más, dijo Elena. Victoria me ha avisado. Su padre se ha enterado de lo nuestro. ¿Piensa vengarse? Retirar el dinero del proyecto. Javier levantó la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Vino a la boutique. Me dijo que Luján está furioso, que quiere arruinarte. Genial. Javier sonrió con sarcasmo. Simplemente genial. ¿Mi vida personal se desmorona y mi negocio? En peligro. Quizá pueda ayudar. Explicarle que todo fue una farsa. Eso solo empeoraría las cosas. Se levantó y sacó la cartera. Lo siento, Elena, pero ahora mismo no puedo. Necesito estar solo. Ella quiso abrazarlo, pero Javier retrocedió. Ese gesto la hirió más que cualquier palabra. Te llamaré, dijo, cuando esté listo para hablar. Se fue. Elena se volvió a sentar y hundió la cara entre las manos. Todo se había venido abajo. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Elena Ortiz. Soy Ignacio Luján. Mañana a las 2 en mi oficina. La dirección está adjunta. Si no viene, aténgase a las consecuencias. Bien. Mañana. La conversación con el padre de Victoria. De él dependía que Javier conservara su negocio. En casa, Elena no durmió en toda la noche. A la mañana siguiente, tenía un plan. La oficina de Luján estaba en un prestigioso centro de negocio. Elena llegó a las 2:05, vestida con un traje impecable. La secretaria la acompañó al despacho. Detrás de una imponente mesa, se sentaba un hombre de unos 60 años. Pelo cano, rasgos duros, una mirada fría. Elena Ortiz, dijo, siéntese. He hecho mis averiguaciones, empezó Luján. 6 boutiques, facturación anual de casi 10 millones. Impresionante. Pero lo que me interesa es por qué usted y Romero dejaron a mi hija como una idiota. No era nuestra intención. Javier me pidió ayuda. Su hija llevaba 6 meses sin aceptar una negativa. Mi hija tenía derecho a su atención. Romero debería haber estado agradecido. ¿Agradecido de qué? ¿De que lo acosaran? Elena se inclinó hacia adelante. Don Ignacio, los sentimientos no se pueden forzar. Javier fue sincero con Victoria desde el principio. Tenía la obligación de estar interesado. Luján golpeó la mesa con el puño. He invertido 40 millones en su proyecto. Y él ha trabajado en ese proyecto. ¿Qué tiene que ver eso con las relaciones personales? ¿Tiene que ver que yo contaba con una familia? Con un parentesco. Y él la prefirió a usted. No me prefirió a mí. No hay nada entre nosotros. Lo de la boutique fue un teatro. Hemos roto. Luján entrecerró los ojos. ¿Han roto? ¿Cuándo? Ayer. Javier ni siquiera sabe que estoy aquí. Entonces, ¿por qué ha venido? Porque no quiero que un inocente sufra por mi culpa. Si usted retira el dinero, se arruinará. Y no es justo. En los negocios no hay justicia, hay intereses. Entonces hablemos de intereses. Elena se recostó en la silla. Usted retira el dinero y pierde el proyecto. Romero se arruina, pero usted tampoco obtiene beneficio. 40 millones que se quedan en nada. ¿O puede continuar? El proyecto se completa y usted gana el triple. ¿Qué es más rentable? Luján guardó silencio. Es usted una mujer inteligente, pero se le escapa algo. A mi hija la han humillado. Su hija se humilló a sí misma. Acosó a un hombre. Montó escenas. Javier estaba desesperado. Nosotros nos equivocamos en el método, no en el motivo. Y Victoria lo ha entendido. Hablamos. Luján paseó por el despacho. Supongamos que no retiro el dinero. ¿Qué obtengo a cambio? Un proyecto de éxito y beneficio. No es suficiente. ¿Qué quiere? Su boutique. Es a donde ocurrió la escena. Véndamela. A precio de mercado. Elena no se esperaba algo así. ¿Para qué la quiere? Eso es asunto mío. Si me la vende, olvidaré la ofensa. Si no, mañana mismo Romero recibirá la notificación de ruptura de contrato. Elena calculó rápidamente. Esa boutique era una de las más rentables, pero Javier perdería mucho más. De acuerdo. Acepto.
Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos la semana que viene. Puede irse. ¿En casa? Elena le escribió a Javier. He estado con Luján. Hemos llegado a un acuerdo. No retirará el dinero. No preguntes cómo. Confía en mí. La respuesta llegó 20 minutos después. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer. Estás a salvo. Elena, ¿qué le has dado a cambio? No importa. Lo importante es que tú estás bien. No necesito tu sacrificio. No es un sacrificio. Es una forma de redimirme. Una larga pausa. ¿Podemos vernos esta noche? Ven a mi casa. A las 7, Elena llegó a la dirección indicada. Una casa grande a las afueras. Javier la recibió en la puerta. Pasa. La condujo a un salón con chimenea. He llamado a Luján, dijo Javier. Me lo ha confirmado, pero no ha querido darme detalles. ¿Bajo qué condiciones? Le he vendido una de las boutiques, la misma donde nos conocimos. Javier se cubrió la cara con las manos. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Porque no podía permitir que lo perdieras todo por mi culpa. Pero es tu negocio. Lo has construido durante años. Me quedan 5 boutiques. Tú habrías perdido tus 8 hoteles. ¿Crees que podía quedarme mirando? Javier se acercó y la cogió por los hombros. ¿Por qué? Con sinceridad. Elena lo miró a los ojos. Porque te quiero. Me he enamorado de ti esta semana, como nunca antes me había enamorado. Y no podía permitir que te hicieran daño. Aunque no me perdones, aunque no estemos juntos, tenías que estar a salvo. Javier la miró. Eres idiota, dijo con voz ronca. Una completa idiota. Sacrificar tu negocio por un hombre que no te ha dirigido la palabra en 24 horas. Lo sé. Y yo también soy un idiota. La atrajo hacia sí. Porque te quiero. A pesar de todas las mentiras, a pesar del resentimiento, te quiero y no puedo hacer nada para evitarlo. Elena hundió la cara en su hombro. Y por fin, las lágrimas empezaron a brotar. Prométeme, susurró Javier. Prométeme que no volverás a mentir nunca más. Te lo prometo. ¿En nada? Nunca. ¿Y que empezaremos de cero? Con sinceridad. La besó. Un beso largo y tierno. Los meses pasaron volando. Se veían todos los días, conociéndose de nuevo, sin secreto. Sorprendentemente, Victoria se convirtió en una persona con la que se podía hablar. Se disculpó, confesó que estaba yendo a terapia e incluso había conocido a alguien. Luján, tras adquirir la boutique, propuso un proyecto conjunto, una tienda en el hotel de Javier. Resultó ser un negocio rentable para todos. 6 meses después, en abril, Javier citó a Elena en esa misma boutique. En el interior, ardían cientos de velas. En medio de la sala, estaba Javier con una pequeña caja en las manos. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Preguntó. Te pedí que fingieras ser mi mujer. Aquella vez mentí, pero hoy quiero decirte la verdad. Se arrodilló. Elena, ¿quieres casarte conmigo? ¿De verdad? No por 5 minutos, sino para toda la vida. Elena lo miraba a través de las lágrimas. Sí, susurró. Claro que sí. La boda fue sencilla, solo con los más cercanos, en el restaurante a orillas del embalse donde tuvieron su primera cita. Incluso Victoria fue, con sus más sinceras felicitaciones. Quien lo iba a decir, dijo, que aquella escena en la boutique acabaría en un amor de verdad. La vida está llena de sorpresa. Me alegro por vosotros. Es feliz contigo. Javier sacó a bailar a Elena. ¿Sabes en qué he pensado? Aquella noche buscaba una forma de librarme de Victoria, pero encontré mucho más. Te encontré a ti. Y yo encontré a una persona que me ve como soy de verdad y me quiere precisamente por eso. Los años siguientes estuvieron llenos de trabajo, alegría y mucho amor. Construyeron un negocio juntos, abriendo boutiques en los hoteles. 2 años después nació su hija. Y luego su hijo. A veces, por las noches, se sentaban junto a la chimenea. ¿Recuerdas cuando me pediste que fingiera ser tu mujer? Preguntaba Elena. Lo recuerdo. La mejor improvisación de mi vida. Y yo recuerdo el miedo que tenía a decirte la verdad. El viejo mundo se derrumbó, decía Javier, besándole la mano, pero solo para que pudiéramos construir uno nuevo. Y mejor. 2 personas, que se conocieron en circunstancias absurdas, atravesaron mentiras y dolor, pero encontraron el uno en el otro lo que llevaban buscando toda la vida. Amor verdadero. Sin máscaras, sin fingimientos. Simplemente, amor. Gracias por escuchar este relato.